Olá, boa tarde. Estamos entrando aqui, aguardando o Carlos Salvador a entrar. Isso. Aguardando. Já está entrando. Boa tarde a todos. Hoje vamos conversar. Carlos, Bien. ¿cómo está? ¿Cómo está, Carlos? Muy bien. ¿Está me escuchando? Sí. No sé por qué. Está ao contrário. Tem Es el que... contrario, ¿no? No, ao contrário. No, Ah, es vertical. Vale. sí, es vertical. Ahora ¿Está está bien? bien. Nunca me acuerdo. Es difícil. Bueno, vamos a comenzar a hablar hoy por la parte de oclusión de TEMS, que son en Europa es DCM, disfunción cráneo-mandibular, Sí, y las dolores orofaciales. Para también. esto, yo voy a hacer una pregunta para tú. ¿Cómo es la oclusión equilibrada en los adultos? Ujú. Nosotros vamos a comenzar a hablar directamente porque pienso que va bien así para, como otras personas ya vieron otras y otros son nuevos, que son una serie de lives para intentar colocar un poco de lo panorama general de la región. Vamos Ujú. lá, Carlos. Sí. Puedes hablar. Yo, lo mejor es definir lo que el doctor Planas define y, por tanto, es lo que aquellos que trabajamos en RNO consideramos como una oclusión perfectamente equilibrada. La define de la siguiente forma. ¿Tú tienes una imagen, tú? Porque ¿De una oclusión? sí, Tengo. de una boca perfecta. Si no, enseño yo una, pero se verá mejor Sí, en... yo estoy viendo acá cuál vapor es, me pienso que esta está bien. No, esta no, esta no, esta, sí, esta está bien. Si tú consigues ver. Vale. Uh-huh. Entonces, lo que define una oclusión perfectamente equilibrada, empezando por definir la céntrica. La posición céntrica es aquella en la que, en la posición con el cóndilo centrado, todos los dientes, es decir, todos los dientes inferiores, mandibulares, ocluyen con sus correspondientes antagonistas del maxilar, configurando una morfología de clase 1, de ángulo, etcétera, etcétera, toda esta definición anatómica. Hasta aquí todo el mundo, dijéramos, está de acuerdo, pero lo más importante es definir, y esto es lo que define el doctor Planas, es que una boca está bien equilibrada cuando en los movimientos de lateralidad, es decir, en las deducciones a derecha y a izquierda, los movimientos hacia derecha y izquierda, tendremos que todas las piezas, todos los dientes inferiores deslizan flotando con su antagonista superior correspondiente. Es decir, que tendremos que, cuando movemos hacia un lado, durante todo este recorrido, los molares del lado de trabajo van deslizando con sus antagonistas superiores. Y esto lo veremos de forma que los molares inferiores van deslizando con la cúspide, con las cúspides vestibulares superiores en el lado de trabajo. Al mismo tiempo veremos que los incisivos inferiores frotan por la cara palatina de los superiores y al mismo tiempo veremos que los molares del lado de no trabajo, el lado de balanceo, veremos que frotan con las caras palatinas de los superiores. Esto se hace que en todo momento hay un contacto uniforme de todas las superficies, de forma que ninguna pieza dentaria pierde contacto ni ninguna pieza dentaria sufre una sobrecarga, un exceso de contacto. Y eso sería la situación equilibrada, equilibrio perfecto. Para nosotros, el objetivo de tratamiento
siempre va a ser llegar a este equilibrio perfecto o, en todo caso, aproximarse lo más posible a este equilibrio perfecto. Y eso es lo que se llama una oclusión bibalanceada, según Gysi, oclusión mutuamente protegida. Hay diferentes terminologías, pero lo que lo define es esto. En los recorridos de lateralidad a derecha e izquierda, de una forma simétrica, todas las piezas mantienen contacto con sus antagonistas. Lado de trabajo, incisivos, lado de balanceo. Todas mantienen siempre un contacto, sin perder contacto y sin sobrecarga. Sí. Esto es lo que yo creo que queda bien definido. Sí, yo pienso que podemos definir la oclusión equilibrada, hablar en portugués. Sí. Nós podemos definir a oclusão equilibrada em duas partes, porque nós temos uma relação cêntrica, tá? Ou relação central, tá? Em que os côndilos eles se situam ortopedicamente numa posição igual dos dois lados, né? No centro da cavidade glenoide. Estão centrados. Estão centrados. E a partir daí, nesse momento, é como todos, inclusive, estamos neste momento, que é com a ausência de contato dental, porque a gente só tem contato dental quando a gente engole ou quando a gente mastiga, tá certo? Quando a gente traga, mastiga, engole. Exato. E daí o que acontece? Nessa situação de repouso que todos estamos agora, neste momento, se a gente passar a fechar a boca até o primeiro contato dental, né, nós teremos o que se chama em RNO a oclusão cêntrica, né? E desta oclusão cêntrica, com este primeiro contato, se nós simplesmente apertarmos, a gente vai para a mínima dimensão vertical e que não deve haver desvios, porque se houver desvios, os côndilos vão estar em posição diferente de um lado e do outro da face. E o que acontece é que esses desvios, eu chamaria essa situação primeira de oclusão estática, que é como todo mundo avalia a oclusão dos pacientes e que muitos chegam para nós, né, e falam, nossa, a oclusão desse paciente está maravilhosa. E muitas vezes, neste momento, já não está. Porque você tem uma diferença do ponto de primeiro contato, do ponto de repouso para o primeiro contato, para um segundo contato, quando ele vai buscar a mínima dimensão vertical ou a MIC, que é a máxima intercuspidação, que é denominada por outras escolas. Essa primeira parte, se tiver em desacordo, eu acho que nesse momento a gente pode considerar que a oclusão já não está equilibrada. Sim, não justo. Você concorda? Sim. He citado muito rapidamente, mas é justo. Sim. A partir desse momento, se nós levarmos o paciente a movimentar a boca à direita e à esquerda, esses movimentos devem ser livres e suaves e formam-se dois ângulos, à direita e à esquerda. Esses ângulos, eles são ângulos que são chamados os ângulos funcionais mastigatórios planas, e que vão determinar, inclusive, o lado mastigatório do indivíduo. E eles podem estar equilibrados iguais, ou se nós estivermos fazendo uma intervenção terapêutica, quer dizer, eles deveriam estar iguais, ou se nós estivermos fazendo uma intervenção terapêutica, nós podemos trabalhar com estes ângulos para provocar o reequilíbrio da boca, como? Invertendo mastigação, o lado mastigatório, ou etc. Tá certo? Sim. Agora, eu acho que é importante também a gente colocar que daí, nesse momento que você colocou, que existem esses contatos bilaterais e simultâneos, tá? O importante é a gente colocar que isso a gente se baseia, ou que o Dr. Plana se baseava em alguma coisa, quer dizer, em algo, né? E onde a gente se baseia, quer dizer, onde a gente vê isso acontecer, são em dois momentos. Primeiro, no começo do século passado, quando montavam as dentaduras, que elas deslocavam e se chegou à conclusão que elas teriam que ter contato em trabalho e balanceio para que elas não se deslocassem e tivesse apoio inteiro. Isso foi estabelecido por Gysi, né? Foi notado por Gysi naquela época. E também na sequência, um pouco mais para frente, quando a ANAL determinou as leis, que era um engenheiro, que nós já conversamos na outra, e determinou os princípios básicos para o equilíbrio da oclusão, em que você passa a ter, de uma forma
que outro dia você até falou que não é matemática, mas eu posso incluir como matemática, porque tudo na vida é matemático, você consegue esses contatos em trabalho em balanceio. Eu acho que é importante a gente falar o seguinte, que nas bocas atuais, nem sempre a gente consegue esses dois contatos, ou a gente não consegue ver, porque as bocas estão muito desequilibradas, e o que para mim, ou na minha opinião, é o ponto de desequilíbrio principal, é que os planos oclusais, ou a situação do plano oclusal, está fora de um paralelismo com o plano de Camper, que é o plano que vai de tragos a subnasal. É isso mesmo, Carlos? Sí. Un par de aspectos que yo quiero aclarar. Sí. Cuando tú has hablado al principio, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, cuando tú cierras, hay un primer contacto, es un contacto de céntrica, ¿vale? Este contacto de céntrica debe corresponder ya este primer contacto con la mínima dimensión vertical. Esta es la posición ideal. Quiere decir que en esta posición, el paciente, cuando cierra en su posición céntrica, los cóndilos están centrados en la cavidad glenoidea. Pero hay muchos pacientes que encontramos que a partir de este primer contacto de céntrica, que a veces incluso es forzado, debemos de forzar para localizarlo, el paciente desplaza, como tú decías, para frente, para adelante o para un lado. Para un lado. ¿Por qué desplaza? Desplaza porque va a buscar su punto de mínima dimensión vertical, ¿vale? Y esta posición de mínima dimensión vertical es lo que en prótesis también se define como la máxima intercuspidación. Punto de máxima intercuspidación en español, PMI, o la MIP en inglés, bueno, la PIM. MIC. Máxima intercuspidación en portugués. Eso. En español decimos punto de máxima intercuspidación, PIM. Sí. Es igual. Igual. Este punto en el que el engranaje es el máximo. Lo importante es tener un concepto, es tener la idea importante, es que este punto de máxima intercuspidación es donde van siempre a terminar e iniciarse todas las funciones. Es decir, siempre que deglutimos, que cerramos, que fijamos la boca, que cerramos la boca, cuando iniciamos y terminamos el ciclo masticatorio, no vamos al primer punto de oclusión céntrica, no, vamos al punto de mínima dimensión vertical. Y esto es muy importante, porque en este punto de mínima dimensión vertical nos encontramos que los cóndilos pueden estar desplazados. Sí. Y no corresponden a la primera posición de cierre. Y esto, en muchas ocasiones, veremos más adelante cuando hablemos de los problemas de la articulación y disfunción craniomandibular. Tiene importancia esta idea. Sí. Com relação aos problemas das articulações das DTMs, né? Eu acho que a gente pode colocar uma situação, bom, que vai até um pouco mais para frente, mas que é interessante a gente pensar, até a gente chegar, inclusive, o seguinte, que as articulações, elas possibilitam o movimento, os músculos conduzem e os dentes guiam. Então, é impossível a gente dissociar essas três estruturas. Elas têm que trabalhar juntas em equilíbrio. Claro. Na hora que uma delas tiver com problema, provavelmente a gente vai acabar tendo problema nas outras de alguma forma, ou dor, ou etc. E outra coisa que eu acho que seria bem importante, a gente não vai conseguir falar hoje, mas é por quê? Porque, como eu falei da outra vez, que o Dr. Planas me despertou a sempre procurar os porquês, por que que acontece essa situação de doble oclusão? Que o Planas explica muito bem, quando a gente aprendeu com ele, que são as questões de desenvolvimento vertical e falta de desgaste fisiológico dos dentes, e eles vão se posicionando e acabam normalmente chegando ou tendo um desenvolvimento vertical de alguma forma. Você pega as facetas dos dentes que vem vindo na oclusão e eles acabam empurrando a mandíbula para um lado, para o outro, para frente. Sim. Então é legal, mas a gente não vai poder discutir isso hoje, né? Agora, se a gente puder ver essa boca aqui em cima, que é uma boca de um paciente meu, que eu tratei. Esse paciente eu tratei e acabei o tratamento dele há 25 anos atrás. Isso é importante que a gente mostre como a RNO ela é longeva, que ela é um tratamento que ela é consistente, que ela trata de saúde bucal. Então, o que a gente vê?
É uma boca que acabei, são pacientes clínicos, porque eu tenho famílias que tratam comigo, então eu não trato só de aparelhos, tá? Mas são pacientes que estão há muitos anos comigo e com bocas que a gente consegue ver pouco, mas são muito bem equilibradas e elas vêm vindo há muitos anos equilibradas. O que precisa fazer, eventualmente, são pequenos ajustes. Então, hay observaciones que son interesantes, que es que hay bocas que cuando tú terminas el tratamiento con aparatología, su aspecto está bien, pero no está bien. Está bien, pero no está perfecto. No está bonito todavía, para mí. El paciente está contento, los dientes están rectos y tal, pero tú ves que esta boca no acaba. Pero si tú das buena función, cuando pasan 10, 15, 20 años, está mejor. La función hace que la boca está mejor. Sí. Y esto lo puedes ver. La experiencia te da como si la boca está funcionando mejor, la maduración hace que esté mejor. E isso só pode saber profissionais, na verdade, como nós. Eu já tenho 30 e alguns anos de RNO, seguindo rigorosamente o que o Dr. Planas me ensinou, e você também. E a gente tem casos antigos para ver o que está acontecendo hoje em dia. É uma sorte que eu tenho, porque como eu acompanho famílias, a gente consegue ter esse acompanhamento, né? Ves que han pasado ya 10, 20, 30 años y ves qué ha pasado, cómo ha evolucionado. Y al contrario, hay bocas que tú piensas que terminaste bien y tal, y a lo mejor no terminaste bien, y entonces cuando viene a los 10 años ves que cometiste errores que ahora, o los ves ahora, ¿no? Sim. Eu acho que os casos que não ficam bem é nossa culpa. Sí. No. Hay que ser muy humildes, ¿eh? No hemos de pensar que todo lo dejamos perfecto, ¿eh? No, es nossa culpa. Es nossa culpa. Es verdad. Hay bocas que no las dejas bien y luego tú lo ves. Yo creo que lo bueno es tú mismo hacer autocrítica y ver qué es lo que dejaste mal y por qué la boca no ha evolucionado como tú querías, ¿no? O como tú... Por exemplo, eu tenho uma boca agora, nesse momento, que eu estou tratando, estou com alguma dificuldade, porque eu tenho um paciente que tem dor, e o problema dele, que eu chego à conclusão, é um problema estrutural de plano oclusal, que você sabe muito bem a dificuldade de se acertar, porque é um problema que que é esqueletal, quer dizer, você tem que trabalhar muito tempo para reorganizar isso. Sim, e isso é fruto, na verdade, de movimentos que fizeram e etc., e que acaba acontecendo de estabelecer esse plano oclusal de uma forma diferente e que dificulta muito os resultados do tratamento e resolução dos problemas. O que a gente tem que fazer, daí, isso é pela minha experiência, as placas planas nisso são muito boas, porque elas, a médio prazo, elas vão alterando o plano oclusal, por movimento e etc., mas são casos muito difíceis, né? Por esto cuando explicamos los factores de Nau, siempre insisto que el factor más importante de todos es el plano oclusal. A situação do plano, né? La situación y la relación del plano oclusal con el movimiento condilar, que es la trayectoria condilia, ¿no? Não tem dúvida. Es la clave para obtener cualquier situación de equilibrio. Y por esto la aparatología de planas está orientado a esto, ¿no? Por esto la aparatología de planas, ¿qué hace? Hace movimiento, siempre libertad de movimiento, para que los dientes vayan a buscar su posición espacial siguiendo este movimiento, que el movimiento nos lo está dando la articulación. De esta forma, como el movimiento nos da la articulación, los dientes van a situar un plano que estará en correlación con esta articulación, que es la que da el movimiento. Y esa idea para mí es la más importante. É o mais importante e é a única coisa que nós não podemos mexer. Não conseguimos alterar, a não ser com próteses, etc. Claro, si tú tienes un paciente que el ángulo funcional es asimétrico, lo que sea, o tiene una interferencia en los incisivos, esto puedes corregir, pero el plano oclusal es complicado. Si el plano oclusal está mal... E principalmente se for um jovem, porque se for um adulto você pode corrigir com próteses, mas um jovem muito difícil. Pero con prótesis también es complicado. Porque muito difícil, muito difícil. Tienes que cambiar todas las caras oclusales superiores e inferiores, ¿eh? Y estos son trabajos muy complicados y muy caros y no es fácil. Normalmente el paciente
tú le propones y te va a decir que esto es muy caro y que es muy complicado E, no hace... na verdade, a gente cai numa situação em que eu vejo o quanto é complexo realmente se tratar do órgão mastigatório, da boca. Com responsabilidade, com essa visão médica, com essa visão de reabilitação. Porque é muito diferente, e é absolutamente diferente, quando você põe ou vai estudar um caso e posiciona o modelo no articulador, porque muitos hoje em dia têm falado que o articulador é muito bom, etc., e monta o articulador sem arco facial. É um absurdo. Mas quando você coloca um caso num articulador e vai estudar, a complexidade... O facial é como um coche sem rodas, não serve para nada. Não serve para nada. Agora, a complexidade que o profissional, que a gente teria que ter a responsabilidade de estudar, de ter objetivos de reequilibrar essa boca dentro de todo o conjunto do crânio. Então, quer dizer, com o articulador, você vai determinar a situação de plano oclusal, vai determinar trajetórias condílicas, e os outros fatores a gente consegue mexer em todos, que é altura de cúspides, sobressalência e curva de compensação, que são os 5 fatores, né? Agora, Carlos... Yo aquí hago una... A la gente que nos está escuchando, para ser un poco didáctico, hago un llamamiento a que la gente tenga la paciencia y el tiempo de aprender a montar una prótesis completa equilibrada. Eso es muy importante. Es como entenderás todos los conceptos. Es el elemento más importante. Mas isso não é absolutamente importante. Absolutamente importante. Yo siempre explico la anécdota que cuando venían los alumnos que venían muchas veces, cuando veníais vosotros que veníais de Brasil a ver a mi abuelo y tal, lo primero que los hacía es que os daba un articulador, unos modelos y que montarais una completa. Y cuando llevan una semana desesperados moviendo los dientes, que ya se querían volver para Brasil, entonces luego ya les hacía un poco de caso. Bueno, sí, esto está bien y tal, pero si no estaban una semana montando una prótesis completa, no les hacía caso. ¿Es verdad o no? Porque eu passei por essa história e o Dr. Planas puxando a minha orelha, ficando bravo que você conhecia tu abuelo. Então, isso pero, agora... La anécdota aparte es muy importante porque ahí es donde tú entiendes. Es verdad que hoy en día montaremos muy pocas prótesis completas, bueno, con implantes y tal, y probablemente las montará el protésico. No necesitamos montar para nuestro trabajo, pero necesitamos montar para entender. Eso es muy importante. Eso es más importante. Hay que perder un poco de tiempo con esto, que no es perderlo, es ganar tiempo. Eu vou frisar de novo numa coisa que eu acabei de falar, porque eu tenho pensado muito nisso. Porque hoje em dia existe uma corrente, que eu posso dizer até que é uma grande corrente, que dissocia os problemas das DCMs ou DTMs no Brasil e das dores orofaciais com a oclusão. Bom, eu acho que esses 3 pontos são fundamentais. A articulação, ela realiza o movimento. O músculo proporciona o movimento. Mas quem guia os dois são os dentes. Está claro. E o problema é o seguinte, se você tem dentes desequilibrados, você vai certamente afetar os outros 2 fatores. O problema é o seguinte, é a análise da oclusão. Que nós estamos falando, primeiro, um assunto que é visto em todas as escolas de oclusão, que é o próximo assunto que a gente vai entrar, que eu vou te perguntar em seguida. Mas que é igual para todas as escolas, que essa diferença entre a MIC e o primeiro contato, que para a oclusão é oclusão cêntrica e funcional. Isso tudo bem. Só que no segundo momento, que começa a se avaliar a boca em movimentos de lateralidade, daí é que se complica estas avaliações do que é uma oclusão fisiológica e funcional, uma oclusão que diria, entre aspas, perfeita ou não. Tá? Tá certo? Sim, justo. Tá. Bom, Carlos, eu tenho até algumas coisas aqui para a gente mostrar de slide. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente discutir sobre as diferentes teorias de oclusão. Isso eu acho que é bastante legal a gente conversar aqui para as pessoas entenderem um pouco. E eu normalmente até explico isso para os pacientes eventualmente.
Eu pus aqui diapositivo aqui superior para mostrar, mas vai conversando, depois a gente fala dele. Quais são as diferentes teorias de oclusão. Bueno, nosotros dijéramos, hemos definido lo que sería una oclusión bibalanceada, que es lo que en RNO nos parece la situación óptima. Desde el punto de vista, yo siempre hablo de que el primer objetivo del doctor Planas y por el que trabajó en esta oclusión, dijéramos, bibalanceada, era para obtener un mejor pronóstico parodontal. Y de hecho así lo define cuando él define su carrera, dijéramos. Él dice que él empieza a hacer ortodoncia porque él quiere poner los dientes en su situación ideal para obtener esta situación equilibrada para solucionar el problema parodontal. Es decir, en esta situación, todos los dientes están recibiendo el frote, tanto en el lado de trabajo como el de balanceo, y este frote sin sobrecargas y sin pérdida de función es lo que nos va a dar una mejor salud parodontal. ¿Por qué? Porque el ligamento periodontal va a estar siempre recibiendo esta energía a través del frote. Este sería el primer beneficio. El segundo beneficio va a ser el movimiento articular. Las articulaciones tendrán un movimiento libre y siempre estarán sin recibir sobrecargas, porque durante todo el movimiento el apoyo estará en las caras oclusales. Tenemos todo el apoyo repartido en toda la superficie oclusal, tanto en el lado de trabajo como en el de balanceo, y ahí, en el lado de balanceo, si tenemos un espacio, si no hay contacto dental, pues la fuerza irá sobre la articulación. Mientras que si tenemos un apoyo suave de todas las caras oclusales, estas frenarán la presión que va sobre la articulación. Pero no solo esto, sino que además tendrá un movimiento. Y lo más importante para la articulación siempre será el movimiento. Y luego también hay un factor que para mí es importante, y esto son sensibles a aquellos pacientes. Cuando tú tienes un paciente que tiene una oclusión equilibrada y balanceada, y tú le montas una prótesis con una guía canina, le estás incomodando y el paciente se va a quejar y te va a decir que no puede comer. ¿Por qué? Porque las superficies no están en contacto para la masticación. Es decir, esta oclusión balanceada ofrece optimiza la capacidad masticatoria y optimiza la capacidad de función masticatoria. Y eso también es importante. Al final nosotros estamos trabajando con el elemento masticatorio, el elemento de la masticación. Por esto, el doctor Planas, y nosotros siguiendo su escuela, proponemos este tipo de oclusión. ¿Qué sucede? Pues como hemos dicho, este tipo de oclusión muchas veces es complejo y difícil de llegar. Y por eso históricamente, a partir de un inicio de la anatología, como explicaste tú en la última charla, que hablaba de obtener esta oclusión bibalanceada, la anatología empieza a decir que puede ser adecuado tener una función de grupo. ¿Qué quiere decir una función de grupo? Bueno, que tenemos un contacto de trabajo y perdemos los contactos de balanceo. Sí que es cierto que las interferencias en balanceo son especialmente patológicas. Es decir, ante una situación en que yo tengo contacto en trabajo y contacto en balanceo, eso es perfecto. Lo que no puedo tener es, sin tener contacto de trabajo, tener solo contacto de balanceo. Esto es lo más perjudicial. Esto es lo que, de alguna forma, hay que evitar. ¿Qué hace la escuela anatológica? Dice, para evitar este hipercontacto en balanceo, ¿qué hacemos? Eliminamos todo el contacto en balanceo, ¿vale? Vamos a lo fácil. Eliminamos todo y entonces damos solo contacto de trabajo. Claro, yo prefiero tener contacto de trabajo que no ya la situación a la que actualmente se tiende más, que es a la disoclusión canina. La disoclusión canina lo que hace es que, en el momento de lateralidad, tocan los caninos y el canino ya, el deslizamiento del canino hace perder todo el contacto tanto de trabajo como de balanceo. Claro, evidentemente, obtener esta oclusión es lo más fácil, porque a nivel oclusal prácticamente no necesitamos elaborar todos los factores de Danao. Con frecuencia lo que se hace en estos pacientes es que se aumenta ligeramente la sobremordida, y al aumentar la sobremordida, de esto lo vemos muchas veces en tratamientos ortodóncicos, que lo que hacen es que aumentan la sobremordida y bloquean la lateralidad con el canino, con esa sobremordida aumentada. Bueno, para nosotros esto genera falta de estímulo funcional a nivel parodontal, con lo cual favoreces problemas parodontales, falta de estímulo articular porque dificulta los movimientos articulares y puede generar problemas articulares, y una función masticatoria muy, muy limitada.
muy limitada, porque en los momentos de lateralidad no hay contactos oclusales de los molares, por lo tanto, el bolo prácticamente solo hace un movimiento en charnela, y el movimiento en charnela solo permite muchas veces romper el alimento, pero no permite triturar el bolo alimentario. Para triturar el bolo alimentario necesitamos hacer el frote con la cara oclusal. El frote con la cara oclusal es lo que permite la trituración del alimento. El cierre vertical lo que hace es que rompe, fractura el alimento sin triturarlo, sin hacer un bolo. Sería un poco la diferencia. Los carnívoros no hacen bolo alimentario, sino que rompen el alimento para tragarlo. Los herbívoros, que serían los que hacen el frote, sí que trituran el bolo alimentario. Nosotros que somos omnívoros tenemos un sistema masticatorio que es mixto y que está preparado para, digamos, para hacer este bolo alimentario y hacer este frote, sin que seamos rumiantes, claro. No sé si aquí explico un poco las tres grandes teorías de la oclusión con las ventajas y los inconvenientes que para mí tiene. Sí que es cierto, si tú tienes una boca muy desequilibrada, que realmente no vas a conseguir un trabajo de grupo siquiera, bueno, claro, pues das más fuerza al canino. Sí que es cierto que el canino es el diente con la raíz más potente y tal, pero no deja de ser, para mí no deja de ser una pequeña chapuza para solucionar un problema más grave. Pero não é a situação. Eu vejo o seguinte, eu estudei bastante a parte do início da escola gnatológica, Guise, gnatologia, porque a escola gnatológica ela começou em contato no comecinho com o trabalho em balanceio e chegou num determinado momento que eles perceberam em que os contatos em balanceio eram absolutamente nocivos. Por quê? Porque eles causavam trauma e você acabou de falar que o trauma em balanceio é a pior coisa da boca. É o pior. Tá? É patológico e dá muitas vezes também particulares. Daí o que aconteceu? Ao invés de se tentar equilibrar esse lado, porque o grande problema da gente acertar uma oclusão é o lado de balanceio. Sim. Essa que é a dificuldade. Claro, ao invés de tentar se acertar ou entender como funcionaria ou deveria estar posicionados esses planos, etc., a situação que foi melhor foi tirar o lado de balanceio e acabar não tendo trauma. Então, de certa forma, até foi melhor, porque não tinha o trauma no lado de balanceio. Só que o que acontece, eles passaram a fazer, não é que a guia canina, porque é importante também a gente colocar aqui o seguinte, porque a gente tem, às vezes, uma confusão. A guia, em Renhó, ela é canina também. O canino é o dente que guia a oclusão. Então, nós temos, basicamente, três diferenças, três formas de trabalhar com a oclusão que a gente vê na odontologia. Uma é a desoclusão canina. Essa desoclusão canina, sim. Que é por causa dessa história que eu coloquei ali de trás. A segunda é a desoclusão, que as duas são unilaterais. Desoclusão em grupo. Quer dizer, oclusão balanceada unilateral, OBU. Desoclusão em grupo, que significa desoclusão em canino, pega o primeiro, o segundo pré, eventualmente molar, mas só de um lado. Do lado de trabalho. E você tem uma outra forma de ver, que é essa forma que o Dr. Planas observava, e que, na verdade, que é uma forma muito difícil de se atingir, mas que a gente considera como uma forma mais fisiológica, e isso a gente tem que ter o objetivo nos nossos tratamentos no que é o certo, no que é o fisiológico. Isso para nós é fisiológico, quer dizer, esses contatos com apoio dos dois lados. Quer dizer, na hora que você vai para o lado de trabalho, é importante a gente falar que não é os contatos, talvez, mas é que a força é do lado que você mastiga, a força de pressão nos dentes. E do lado de balanceio ocorre um apoio. Tem até aqui, eu pus um desenho aqui de um balé, para exemplificar, um apoio, e que no final do movimento mastigatório ele perde contato. E o Planas falava isso por quê? Porque, exatamente, vamos voltar para os porquês. Por que acontece isso? Porque a natureza é perfeita. Ela provoca um ligeiro desgaste, se for muito bem fisiológica, se estiver muito bem equilibrada, pela atrição dental na alimentação do lado de trabalho. E no momento que esse dente ele está do lado de balanceio, ele está no momento de descansar. Trabalhou, é a carga. Aqui do lado de cá ele está descansando, o lado que não trabalha.
e ele vai buscar o contato do inferior no final do movimento de lateralidade. E com isso se mantém a dimensão vertical, porque você vai tendo resvalo, desenvolvimento, e a boca vai se mantendo com altura ou dimensão vertical. Acho que você deve concordar com isso. E daí, o que acontece? Oi, pode falar. Una idea importante. Yo creo que hay una idea que es muy importante. Esta situación de boca perfectamente equilibrada en trabajo y balanceo se encuentra espontáneamente en bocas naturales. Sí. Si esto no fuera fisiológico, sería imposible. Si no fuera fisiológico, sería imposible. No encontrarías nunca. Y hay bocas que evolucionan en nuestra sociedad con un desgaste y que tienen esta situación de equilibrio en trabajo y balanceo, y donde lo vemos siempre es en bocas que tienen una gran atrición, y lo encontramos en las bocas de los Yanomamis. Puesto la gran importancia que le dio el doctor Planas al descubrimiento de Thomas, el doctor Thomas van der Laan, que descubrió esas bocas de los Yanomamis con unos desgastes, con unas abrasiones naturales, y que se ve cómo de una forma natural han hecho este equilibrio perfecto de toda la estructura. ¿Y cómo mantiene este equilibrio de trabajo y balanceo? Esto demuestra, de alguna forma, que la evolución nuestra debería ser así. Debería ser así. Quizá con unos desgastes menos rápidos, quizá porque nosotros vivimos más años, ¿no? Tenemos suerte que vivimos hasta los 70, los 80 años, 90. Pero estos desgastes igualmente deben de irse haciendo, ¿no? Y aquí entramos en una pregunta un poco, y una de las preguntas que yo tenía previstas, que es un poco definir cómo debe evolucionar fisiológicamente esta oclusión equilibrada. Sí. Y esto también es importante. Es un error. Yo me encuentro muchas veces cuando estás haciendo prótesis, un error que a veces tienes que convencer al paciente, ¿no? Y el color del diente. Quieren hacer una prótesis y quieren hacer un color muy blanco. Muy blanco. Como cuando tenían 18 años. Cuando tú haces unos dientes muy blancos, una persona que ya tiene pues una cierta edad, tiene 70 años, 70, 80 años, esos dientes muy blancos dan absolutamente un aspecto artificial que es difícilmente sostenible. Mientras que si tú le aplicas un color, sin hacer un color marrón, pero un color que tenga un cierto tono, que se asemeje más al tono natural a una edad determinada, pues da un aspecto natural, manteniendo siempre una estética agradable, un diente que se vea limpio, bien terminado y tal, pero no tiene que ser un color muy blanco. Pues lo mismo se hace con las cúspides. Un paciente que tiene 80 años y le quiere hacer unos dientes, unas cúspides modeladas, redondeadas, un canino, como si tuviera 18 años. Y la boca eso no lo tolera, no lo acepta. No podemos pretender tener la imagen de los 18 años. Yo a los 18 años estaba delgado, tenía mucho pelo e tenía outra imagen, la verdad. Não sei. Agora, o seguinte, Carlos, aqui nesses slides, nessas fotografias que eu coloquei aqui do lado, esse caso é um caso meu, que eu já fiz há muitos anos atrás, e que eu fiz uma experiência só para fotografia diferente. Eu coloquei embaixo a boca com uma oclusão bibalanceada, que é como eu consegui o meu tratamento, tá? No slide superior, é a mesma boca em que eu pedi para o paciente, eu coloquei um pouco de resina composta, depois eu saquei, eu não grudei a resina, para mostrar a diferença que é uma oclusão, ou uma boca com desoclusão canina, e uma boca com lateralidade em trabalho e balanceio em contato. Eu acho que é importante a gente colocar, porque a boca dos índios, se a gente falar em boca dos índios, para o ano 2020, que nós estamos agora, ela não soa muito bacana, porque boca de índio é uma boca que ela não está tão bonita. Só que a experiência que eu tenho, que eu vou colocar a minha experiência clínica, é o seguinte, a gente consegue bocas maravilhosas, é como essa que está aqui no slide, muito bonitas, são lindas as bocas, mas que têm contatos bilaterais. Claro, o trabalho é intenso. É muito mais fácil eu pegar uma criança pequena para conseguir isso.
o trabalho é intenso. Mas eu não sei se eu tenho sorte no consultório, ou se os casos vêm só para mim, que são fáceis, mas as bocas que eu tenho ficam, em sua maioria, bocas muito bem equilibradas. E não ficam iguais, isso é importante, não são iguais as bocas dos índios. Porque senão a gente pode passar uma impressão que o tratamento do planas é para deixar o dente plano, e não tem nada a ver com isso, tá certo? No, por esto yo ya dije que las bocas de los indios tienen un desgaste que es excesivo, no es un desgaste, pero se ve como esta evolución natural lo que hace es que mantiene el equilibrio. Y aquí, dijéramos, hay que entender que la evolución funcional va haciendo que todos los factores de Hanau, que definimos en la charla anterior, todos los factores de Hanau se van a ir modificando y se van a ir readaptando gracias al movimiento. Si tenemos buen movimiento. Cuando no hay movimiento, cuando solo hay charnela, todo se desajusta y se desequilibra y genera problemas. Si tú tienes buen movimiento, los factores de Hanau se van a ir readaptando. Hay que pensar que la trayectoria condírea se cambia. La trayectoria condírea se cambia con el uso, con la masticación y con los años. El plano oclusal cambia. Y sabemos que si masticas de un lado y masticas del otro, se desequilibra el plano oclusal. La morfología de los dientes cambia. Las cúspides se desgastan, los incisivos también se van desgastando. Digamos, la trayectoria incisiva también. Todos los factores van disminuyendo progresivamente, manteniendo siempre este equilibrio. Esto es lo que vemos con los indios. Y también lo podemos encontrar con bocas naturales manteniendo una dimensión del diente normal, sin tener esos desgastes tan agresivos como se ven en los indios. Claro. E o plano oclusal, que nós falamos toda vez, é importante porque isso daqui, nós temos algumas pessoas que assistem a gente aqui, mas isso fica na internet para muitas pessoas. Começam a ver muitas pessoas. O plano oclusal, eu estou pondo 3 slides aqui, em que é um desgaste de Patterson. O plano oclusal, que a gente se refere, é a situação dele dentro do crânio. É a inclinação que ele tem do sentido antero-posterior em relação ao crânio. Porque o plano oclusal pode estar lindo, maravilhoso. Perfeito. Só que se ele não estiver enquadrado nessa situação, você jamais vai conseguir esse equilíbrio que a gente está preconizando. Tá certo? Y la situación de estar en coherencia con el movimiento del cóndilo. Sim. Se não tiver, nós não conseguimos essa situação de equilíbrio de jeito nenhum. Tá certo? Agora, eu vi que na sequência a gente estava querendo falar sobre as leis de Hanau. Nós vamos falar um pouco de novo? O que você está pensando? Yo pienso que debemos de, porque quedan cuarto de hora, creo que tenemos que hablar sobre el tratamiento de disfunción craneomandibular. Debemos de citar un poco. Yo quiero decir... Eu não sei se a gente tem duas possibilidades. Ou a gente estende hoje, quer dizer, reconecta o vídeo, ou então a gente deixa para quando a gente voltar das vacaciones para falar desse assunto. Sí, de todas formas, vamos a definir un poco los aspectos más importantes y después de vacaciones podemos hablar más y tal. Sí. Yo defino en tres, en la casuística, diríamos, tres tipos de, 3 grandes grupos de pacientes que tienen un problema, que llegan con problema de disfunción craneomandibular. Sí. Hablamos de disfunción craneomandibular porque quiere decir que hay una alteración tanto articular como muscular, como ligamentosa, no solo articular. Por esto se habla de un concepto más amplio. Es la DTM en portugués, en brasileño. Para mí hay 3 factores. El primer factor es el que hemos definido. Cuando la oclusión céntrica, diríamos, no es estable. Cuando la oclusión céntrica no es estable, la función siempre se hace en una posición en la que el cóndilo no está centrado en la cavidad glenoidea. Esto hace que toda la estructura muscular tenga que trabajar en una posición que no es la que le corresponde. Y muchas veces pues acaba ocasionando problemas articulares, dolores de cabeza, acúfenos, dolores de diferentes tipos. Claro, ¿cuál sería la solución? Bueno, pues la solución para nosotros es recuperar y hacer que el paciente, cuando cierra la oclusión céntrica, su punto de cierre, donde tiene la mínima dimensión vertical, coincida con esta posición de cóndilo centrado. ¿Vale? Y esto lo hacemos pues haciendo una manipulación del paciente, buscando la posición del cóndilo centrado, manipulando al paciente para que nos marque las interferencias que tiene en esta posición
y vamos eliminando las interferencias en céntrica para conseguir que la céntrica quede estable en esta posición. Esto para mí es un grupo muy importante. Luego hay un segundo grupo también, y muy importante también. Y son aquellos pacientes que hacen una masticación unilateral. Gran cantidad de pacientes acuden porque tienen un problema articular y al final, ¿qué encontramos? Pues encontramos que el problema articular está motivado porque por cualquier motivo, cualquier razón, pérdida de dientes, una caries, etcétera, etcétera, inician una masticación por un lado determinado. En general vamos a encontrar que los problemas articulares serán, sobre todo, por el lado de la masticación. Esto ya lo define el otro Planas en su libro. Hay mayor patología, lado de masticación. Nos encontramos no solo patología a nivel articular, localizado con dolor en articulación, pues encontramos muchas veces incluso patología a nivel cervical, a nivel dolor del cuello, a nivel dolor del hombro. Muchas veces la patología, teniendo en cuenta que la mandíbula es un hueso que está colgando de toda una estructura muscular de huesos suprayoideos, infrayoideos, eso provoca muchas veces tensiones en esa zona que el paciente manifiesta de diferentes formas. Manifiesta de formas más o menos dolorosas, más o menos... el paciente es más o menos sensible a esta patología. En este grupo de pacientes, nuestro tratamiento será simplemente recuperar la masticación por el otro lado. Es decir, si masticas siempre por la derecha, pues recuperar la masticación por la izquierda. ¿Cómo lo haremos? Bueno, pues trabajando con el ángulo funcional, reduciendo el ángulo funcional y facilitando la masticación por el lado que no utilizaba. Para mí este es el grupo más importante. El 90% de los pacientes los corregiremos con un tallo selectivo que vamos a hacer en 1, 2, 3 sesiones. No necesitamos grandes intervenciones. Ahora, hay un grupo que sí. Hay un grupo de pacientes que llegan y su patología es más compleja. Y eso debemos analizarlo oclusalmente. Es decir, son pacientes que vemos que su situación oclusal no te va a permitir hacer un movimiento de lateralidad que sea funcional, no te puedes hacer un movimiento de lateralidad no puedes hacer un tallo selectivo porque a lo mejor hay una sobremordida y deberíamos tallar los incisivos y no podemos, por tanto debemos de empezar por corregir la sobremordida. Muchos pacientes son, yo estoy encontrando muchas veces, ahora cada vez más, portadores de prótesis sobre implantes. ¿Por qué? Porque se hace una cosa, las prótesis sobre implantes, se tiende a proteger el implante. No a proteger el paciente, no, a proteger el implante, para que el implante no tenga problemas. ¿Qué hacemos entonces? Pues que no haya oclusión en el implante. Entonces, el paciente va perdiendo oclusión y si pierde oclusión posterior, si pierde dimensión vertical posterior, pues ¿qué hacer? La articulación queda clavada. Toda la fuerza va sobre la articulación y empezamos a tener problemas articulares. Este tipo de pacientes tenemos que hacer rehabilitaciones protésicas más complejas. ¿Por qué? Entonces ahí sí que tenemos que cambiar todo su patrón oclusal, todas sus superficies oclusales. Yo definiría más o menos esos tres grupos de pacientes. Evidentemente, cuando, digamos, en este paciente que vamos a rehabilitar toda su estructura oclusal, mi objetivo va a ser pues, hacer una oclusión balanceada de los dos lados, equilibrio, trabajo y balanceo. Si este paciente que está sobre implantes, que tiene implantes, tiene dientes, tiene coronas, etcétera, le damos esta oclusión, equidad en trabajo y balanceo, el paciente va a sentir mayor comodidad, los implantes funcionarán mejor, porque no es cierto que el implante sin trabajar funciona mejor, no es cierto. El implante debe trabajar para que el hueso reciba funcionalidad, pero debe trabajar sin sobrecargas. Y el paciente se sentirá más cómodo porque podrá masticar con mayor eficacia y sentirá que mastica mejor y que está más cómodo. Y eso el paciente te lo va a agradecer inmediatamente. Esta es mi forma un poco de cómo abordamos el tratamiento oclusal en los pacientes con disfunción craniomandibular. É muito pouco tempo para podermos... Bueno, se podemos mostrar lo que estoy diciendo, ¿no? Sim. Pero agora, o que a gente percebe é que a maioria, ou a grande maioria da população, diria quase que a maioria quase que absoluta, ela tem duas alterações que nós encontramos nos pacientes. Primeiro é a diferença da relação cêntrica com a relação funcional, com a oclusão. Por quê? Que é aquele desvio mandibular que nós colocamos. E o segundo fator é que a maciça maioria da população
tem mastigação Unilateral. predominante unilateral. Então, aí vai a questão. Quer dizer, a gente não vai ter tempo para responder. Eu gostaria de responder isso, mas acho que vai acabar o tempo. Por que, tendo a população majoritariamente tendo essas patologias, que eu chamo de patologias, né, oclusais, a gente não tem 100% das pessoas desenvolvendo dor. Tá? O que acontece? Que uma parte tem a dor e o restante não tem, mesmo se encontrando com essas patologias. Então, passo para você, para ver o que você pensa disso. Depois eu falo un poco también. Cuando una boca está en desequilibrio, el desequilibrio de la boca, nosotros tenemos una gran capacidad de adaptación. Nuestro sistema es un sistema de supervivencia. Necesitamos sobrevivir, necesitamos masticar en cualquier circunstancia. Yo siempre explico que a veces encuentras gente que tiene 2 dientes y consigue masticar, no sabes cómo, consigue masticar. ¿Por qué? Porque si no masticas te mueres. Por lo tanto, no sé. Entonces, la gente, dijéramos, nuestro sistema tiene una gran capacidad de adaptación a cualquier tipo de desequilibrio que encontremos en la boca. Pero esta adaptación se hace de forma que cada uno, según su biología, según su genética, tiene aquel aspecto que es más débil, que va a claudicar antes. Entonces encontraremos pacientes que lo que claudica es su sistema periodontal. Entonces son pacientes que empiezan a tener pérdidas de soporte periodontal y empiezan a tener problemas periodontales. Por traumas, etc. Por el desequilibrio. Por trauma, falta de función, masticación en charnela, todo esto genera un desequilibrio. Hay pacientes que su problema se encamina hacia allí. Hay otros pacientes que lo que hacen es que destruyen los dientes, rompen coronas, rompen prótesis. Tú haces una corona nueva y rompe toda la cerámica. ¿Por qué? Porque se sienten incómodos, acaban frotando, acaban rompiendo todo. Es decir, claudica la estructura dentaria. Y hay otros pacientes que lo que claudica es la articulación o la estructura muscular y articular. Curiosamente, quien tiene más problemas articulares son las mujeres. Puede ser porque la estructura muscular en las mujeres es más laxa. La mujer tiene menos musculatura. El hombre tiene más musculatura. Por esta genética. Por eso las hormonas masculinas aumentan la potencia muscular y se la toman los que hacen halterofilia y estas cosas. Entonces, posiblemente, esta mayor potencia muscular, muchas veces el hombre igual puede compensarlo mejor. Mientras que la mujer lo compensa peor. Pero en cambio, en el hombre pues, puede dar problemas periodontales. Es decir, que el hecho de que solo afecte a un determinado grupo de la población no excluye que la solución siempre tiene que pasar para, en cuanto tú mejores la situación funcional, el equilibrio, vas a hacer que todo funcione, un motor que funciona más engrasado y es un motor que funciona con menos obstrucciones a su desarrollo, con menos obstrucciones a su... Sí. Y esto contradice, y aquí lo quiero decir antes de que terminemos, porque creo que decía yo la última pregunta, porque hay muchos autores que dicen que no hay una relación entre la oclusión y el problema articular, y yo esto tengo muy claro que esto es porque los análisis no están bien hechos. Y yo he leído muchos artículos, estos artículos. ¿Por qué no están bien hechos? Porque, claro, se considera que la oclusión es correcta una clase 1, ¿vale? Pero no tiene nada que ver una clase 1 con una boca que funcione bien. O sea, como no analizan la oclusión desde el punto de vista funcional, estos trabajos no tienen ningún valor. Habría que analizarlos funcionalmente. Analizar funcionalmente las bocas. Y aquellas bocas que funcionen bien, ¿qué problemas articulares tienen? Y aquellas que no funcionan bien, ¿qué problemas articulares tienen? El problema es que se hace un análisis oclusal estático. Una foto encéntrica. Y aquí ven si la oclusión está bien. Y nosotros ya sabemos, porque esta es una experiencia que ya nos inculcó el doctor Planas desde pequeños, que la foto encéntrica no nos dice nada. No nos dice absolutamente nada. Nos habla del color de los dientes y poca cosa más. Hemos de analizar
la dinámica articular y la funcional. ¿Y por qué? Es lógico. La articulación es el elemento dinámico de nuestra oclusión. ¿Cómo vas a valorar el elemento dinámico desde una foto estática? No tiene sentido. Esto es como si tú quisieras valorar cómo está la rodilla de un paciente en una foto de pie. Oiga, no, hay que valorarlo cómo camina y cómo corre. Si tú lo valoras de pie, en la foto siempre estará bien. No tiene ningún sentido. Y a lo mejor tiene la pierna tiesa, pero él está de pie y está bien. Nosotros hacemos la foto con la pierna tiesa, ¡pam!, excéntrica. Y aquí queremos valorar la articulación. Imposible. Todos estos trabajos no tienen ningún valor. Sim. Como dizia o Dr. Planas, você pode ter uma oclusão fisiológica normal, porque a gente não pode dizer oclusão normal, porque o normal é o que prevalece. Então, senão a maioria o que seria o normal seria ter classe 2, ou a distoclusão, porque a maioria da população tem distoclusão. Mas uma oclusão fisiológica equilibrada, ela pode ocorrer nas 3 classes. Classe 1, classe 2, classe 3. Ela pode ter dentes tortos ou dentes alinhados. Então, você pode ter um indivíduo com dentes alinhados, com uma boca absolutamente equilibrada. E pode ter uma pessoa com dentes alinhados, com a boca absolutamente desequilibrada. Você pode ter um paciente com dentes tortos, com a boca equilibrada, e paciente com dentes tortos, com a boca desequilibrada. Isso é importante a gente colocar, porque senão falam, não, o paciente tinha a boca absolutamente perfeita e tinha dor, mas tinha uma boca perfeita em termos de oclusão. Não tinha, você tem que fazer análise total, análise com a oclusão dinâmica, que eu chamo de oclusão estática e dinâmica. E da mesma forma com dentes mal alinhados, ou classe 1, classe 2 e classe 3. O que importa é você ter oclusão cêntrica e funcional coincidentes e os ângulos funcionais mastigatórios, quer dizer, os movimentos da lateralidade, condizentes com a cronologia, quer dizer, com a idade do paciente, né? E com uma situação de liberdade sem traumas. Daí a gente pode começar a conversar o que é uma oclusão equilibrada e não você analisar a boca estaticamente com oclusão cêntrica, né? Sim. É isso mesmo. Agora, eu vou deixar para falar o que eu acho com relação a essas pessoas, os pacientes, que a maioria tem essa diferença de oclusão cêntrica e funcional e também mastigação unilateral, e uns apresentam dor e outros não apresentam. Na próxima apresentação que a gente vai fazer em setembro, a gente vai trazer esse assunto para aí eu poder colocar a minha posição, que eu tenho bastante experiência com paciente com dor. Então, e você também, a gente vai poder colocar o que a gente tem no consultório, porque a gente está acabando o horário, tá? Vai encerrar aqui. Agora, de qualquer forma, nós podemos programar mais uma charla, uma conversa para o começo de setembro, primeira semana, ou primeira semana, primeira quinzena de setembro, e vamos colocar, daí podemos falar de novo um pouco de lei anal, de equilíbrio mastigatório, porque a gente tem que bater nessa tecla. Carlos, eu volto a dizer o seguinte, eu falei para você outro dia por telefone, o que me faz, a sensação que eu tenho é o seguinte, apesar de nós termos a RNO sendo executada e estudada há 60, 70 anos atrás, nós temos, a impressão que eu tenho é que a gente tem falado para os nossos colegas uma coisa que quase que é nova. Porque o que acontece, quando você aprende na primeira pessoa, eu aprendi com o Dr. Planas, você também, a gente aprende e a gente já transmite de uma forma diferente. Na hora que você transmite, o outro vai transmitir, o outro parece aquele negócio, não sei como se fala em espanhol, que é o telefone sem fio, que você vai e no final é uma informação totalmente diferente. O que a gente está procurando fazer aqui, por isso que eu tenho conversado com você, que a gente tem que fazer isso com certa frequência, é tentar transmitir a RNO na segunda pessoa. Quer dizer, o Dr. Planas veio para você, ensinou para você a vida inteira e eu aprendi com ele e espero estar passando alguma coisa que é com bastante fidelidade, porque eu acho que é muito importante. Então, pus até uma foto do Dr. Planas aí, que, na verdade, eu devo muito a ele, a minha vida profissional. Você é neto. E agradecer, né? E eu me sinto com uma obrigação moral de transmitir